En este último apartado de la sección de procesamiento de datos vamos a revisar una herramienta que tiene Excel para poder agilizar este proceso. La herramienta es Solver. Y antes de pasar al ejercicio vamos a realizar un pequeño análisis sobre su funcionamiento. Cuando nosotros tenemos un problema establecemos una condición o una proposición. Para efectos simples de este ejemplo vamos a considerar como que x es igual a 4. Es una simple sentencia en la que un valor para llegar a la solución tiene que ser igual a 4. La herramienta Solver lo único que hace es comenzar a generar una serie de valores y asignarlos a esa variable, de tal modo que empieza a hacer un comparativo entre cada valor generado con la respuesta final y se va a detener hasta el momento en que ese valor sea igual a la condición que previamente hemos establecido, en este caso 4, x es igual a 4. Es importante que deduzcamos que para que esto se lleve a cabo tenemos que indicarle al programa o a la herramienta de Solver una barrera en el límite inferior y otra barrera en el límite superior, de tal suerte que cuando se generen esos datos exista un límite tanto inferior como superior en la que la computadora pueda determinar cuál es la condición que va a dar por verdadera nuestra proposición inicial. Este es el funcionamiento de manera muy sencilla de la herramienta Solver. Ahora bien, para comenzar nuestro ejercicio nos mantenemos todavía en el archivo 01 proceso 2020, pero esta vez nos vamos a mover hacia la hoja que dice Solver. En ella van a encontrar un ejercicio que está relacionado con el balanceo de dietas para ganado bovino en este caso. Regularmente es el ejemplo más socorrido para poder explicar esta herramienta de Solver. ¿Qué tenemos al momento? Bueno, respetando la estructura que hemos dado en este curso, hemos dicho que se tiene que separar un área para la captura de datos, otra para el procesamiento y una más para la presentación de datos o la salida de la información. Respetando esta estructura, entonces tenemos aquí nuestra área de captura de datos, en la que si hablamos de un ejemplo de balanceo de dietas, pues lo menos que necesitamos son los requerimientos del animal y los ingredientes propuestos para poder balancear esta dieta. Así pues, en el lado izquierdo tenemos los parámetros, que en este caso sería materia seca en porcentaje, fibra cruda también en porcentaje, energía metabolizable en megacalorías por kilogramo, proteína cruda y el precio del insumo en este caso, ¿no? La siguiente columna son los requerimientos del animal, que en este caso se trata de un bovino de 220 a 240 kilogramos, con una ganancia de peso estimada en 1.5, 1.8, y los datos son sacados de tablas nutricionales como las de NRC. Posteriormente hemos seleccionado 4 ingredientes que, aunque son escogidos al azar, es importante recalcar que para que un ejercicio de balanceo de raciones nos dé un resultado favorable, es importante que señalemos un ingrediente que nos aporte más del requerimiento establecido, un 30% hasta el doble de más de cada uno de los nutrimentos. Por ejemplo, en el caso de la avena la estamos seleccionando por su porcentaje de fibra cruda, que es muy superior a lo que es nuestro requerimiento de 17%. En el caso del sorgo es lo propio en el caso de la energía metabolizable, que tiene 3.65 contra 2.5 el requerimiento. En el caso del aporte de proteína, se ha seleccionado la harina de pescado porque tiene 64.2% en comparación al 18.3% que es nuestro requerimiento. Y se ha integrado un cuarto elemento que es la alfalfa, que en este caso nos va a servir como un ingrediente comodín, simplemente para complementar la dieta. Para efectos de la siguiente etapa dentro de nuestro esquema de operación, tenemos la fase de proceso, en la que vamos a utilizar la información que se ha capturado para empezar a obtener los resultados. Vamos a explicar primero el área verde de esta sección. Nos ubicamos en esta primera posición, que es G15, y vamos a presionar función y F2
para que veamos que la fórmula que aparece aquí es la multiplicación de la celda G14, que está identificada aquí en rojo, ahorita la vamos a explicar, por G6, que es la cantidad de fibra cruda que tiene la avena. Para la siguiente celda, que es G16, al presionar función y F2 nos despliega la fórmula que multiplica otra vez la celda roja por G14, en este caso G7, identifica la cantidad de energía metabolizable que está aportando este ingrediente. El siguiente ingrediente, que es proteína cruda, es exactamente lo mismo, función F2, es multiplicar lo que está en el cuadro rojo por G8, que en este caso es la cantidad de proteína cruda en porcentaje que tiene este alimento por kilogramo de materia seca. Y finalmente es la conversión a base húmeda de este mismo ingrediente. Si revisamos la fórmula, se está dividiendo la materia seca, que en este caso es G4, es G5, entre G14. Como se habrán dado cuenta, la celda en rojo representa la cantidad de materia seca que tiene este ingrediente y que vamos a incluir dentro de nuestra dieta. Ya revisamos cada una de estas celdas, simplemente estas fórmulas se replican para cada uno de los ingredientes. Ahora, si explicamos el área azul simplemente tiene la fórmula que hace una suma de todos los ingredientes, de todos los nutrimentos que están aportando cada uno de estos ingredientes. Ahora bien, si recordamos la explicación sobre cómo funciona Solver, necesitamos identificar cuáles son los límites hacia abajo, el límite inferior y un límite superior. Primero vamos a hablar de lo que aportan los ingredientes. Yo tengo que establecer un límite mínimo, que en este caso está identificado aquí en esta columna que estoy marcando, y este nivel mínimo tiene que ser igual a los requerimientos que de por sí tiene esta dieta. Ya vimos, corresponden a un animal de 220 a 240 kilos. En el caso de fibra cruda es 17%, que coincide con lo que está en la parte de arriba. Aporte en energía metabolizable 2.5 y aporte de proteína cruda, que es 17. En este caso está marcado aquí 18.3. Por otra parte, el límite máximo simplemente lo estoy estableciendo a nivel de criterio. No hay en realidad una regla, salvo por la proteína cruda, que como todos sabemos, un exceso en la proteína sí puede llegar a representar un problema en el metabolismo de nitrógeno. Aquí no está, bueno, voy a abrir los decimales. Tenemos el 18%, que es compatible con el 18.3% que está ubicado en esta parte. Bien, para iniciar la herramienta hemos establecido entonces un límite inferior y un límite superior con respecto al aporte que nos da cada uno de los ingredientes y el aporte total que requiere el individuo. Pudiéramos establecer también límites con respecto a la cantidad del ingrediente que yo quiero insertar. Para iniciar este ejercicio, yo he puesto aquí un límite inferior de 0, es decir, puede omitir cualquiera de los ingredientes, y estoy dejando abierto con un número 1 para la inclusión de cualquiera de ellos, es decir, de 0 a 1 kilo. Acuérdense que estamos hablando en porcentaje. Estos valores que estoy proporcionando prácticamente le dan libertad a la herramienta Solver para que pueda o no incluir la cantidad necesaria de cada uno de estos ingredientes. Bien, la herramienta Solver se activa mediante las siguientes opciones: archivo, opciones. En opciones nos vamos a complementos. Y dentro de complementos vamos a ubicar en esta sección esta herramienta que es Solver. Simplemente le damos a aceptar y con eso va a quedar activado en nuestro menú. ¿En dónde conseguimos esa herramienta o dónde quedó? Simplemente vamos a la opción de datos
y entonces va a aparecer acá en el extremo derecho la herramienta Solver. Vamos ahora a activarla para que se familiaricen con el cuadro y vamos a analizar el cuadro de diálogo. Primero me dice establecer el objetivo. Como objetivo yo he puesto aquí el costo de cada uno de los ingredientes, perdón, en el renglón 9 he colocado el costo de cada uno de los ingredientes y en la parte inferior, en la fila 19, está la multiplicación del porcentaje de inclusión, pero en base húmeda, contra el costo o el precio de ese ingrediente en base húmeda. De tal suerte que este valor 39 es el resultado de multiplicar G9, que es el precio del ingrediente en base húmeda, por la cantidad del ingrediente, en este caso G18, ya en base húmeda. La suma de todos ellos nos daría el costo por kilogramo de esta dieta. Volvemos a la herramienta Solver y entonces yo le voy a decir que la celda objetivo va a ser el precio que salga aquí, que es la suma de todos los ingredientes, la suma de la inclusión de todos los ingredientes. Aquí me dicen, tienes que establecer un objetivo, ya sea máximo, mínimo o un valor específico. En este caso lo que me interesa a mí es obtener el mínimo costo de esta dieta, entonces voy a escoger la sección de mínimo. Me dice cuáles son las celdas que se van a cambiar, cambiando las celdas de variables. Estas celdas son las que están marcadas aquí en rojo y las voy a seleccionar. Y luego me dice establece las restricciones. Para iniciar con las restricciones voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar la primera restricción y esa restricción comprende todo esto, todas estas celdas, su nivel mínimo necesario. Yo lo tendría que explicar como mayor o igual que, es decir, todos los valores que yo obtenga deben de ser mayores o igual a, y voy a identificar este rango mínimo que ya habíamos trabajado. Es decir, todos los resultados que estén aquí no deben de ser inferiores a estos parámetros que he puesto aquí. Esa es nuestra primera restricción. Le voy a dar agregar. Voy a poner una segunda restricción. Otra vez, todos estos valores no me deben superar, es decir, deben ser menor o igual a los valores que estoy estableciendo ahora. Le doy a aceptar y vean que han quedado registradas ambas restricciones. Ahora, aunque realmente no estoy poniendo restricciones para la inclusión de cada uno de estos ingredientes, de cualquier forma las voy a considerar para que vean cómo va cambiando los resultados ahorita que nos dé la respuesta esta herramienta. Así es que voy a hacer entonces otra restricción. Le voy a decir que estos valores deben de ser mayor o igual a los límites que estoy marcando en esta sección. Es decir, deben ser mayor o igual a 0. Voy a agregar y voy a poner una referencia más. Otra vez, una restricción más. Estos mismos valores deben de ser menor o igual a lo que está en la sección de abajo. Con eso le doy a aceptar. Vamos a repasar muy rápidamente. Los valores que están en la columna azul son la sumatoria de los aportes que nos está dando la sección verde, es decir, el conjunto de los 4 ingredientes. Y estos valores azules le estoy diciendo que como mínimo deben ser la columna D y como máximo la columna E. La fila roja marcada con 14 debe ser mayor a la columna 21, pero debe ser menor a la fila 22, perdón, fila 21 y fila 22. En ese momento le voy a dar resolver,
Me falta el método de resolución. Habla aquí de 3 opciones. En este caso voy a escoger la primera, que es programación lineal, porque los cálculos que se hacen corresponden a la intersección de rectas. Las otras dos, las otras dos opciones son para relaciones que son cuadráticas o que se representan por curvas. Para no profundizar tanto, vamos a escoger nada más la programación lineal, que corresponde a intersección de líneas. Le voy a dar entonces ahora a resolver y me da este cuadro de diálogo. Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Le doy a aceptar y vamos a revisar aquí. Está proponiendo 30% de avena, 53% de sorgo, de alfalfa la está dejando en ceros y de harina de pescado está tomando nada más el 17%. Si hacemos el comparativo, el aporte de esta mezcla nos da 17% de fibra cruda, que corresponde con el requerimiento. Nos está dando 2.94 de energía metabolizable, que es superior a lo que requiero, y nos está dando el 17% de proteína, que es lo que habíamos establecido aquí como un valor mínimo. No le he puesto aquí restricciones, pero ahorita vamos a ver el ejercicio. Vamos a suponer que yo sí quiero que ingrese la alfalfa. Lo que tendría yo que hacer para obligar a Solver a que considere la alfalfa sería anotar aquí un porcentaje mínimo de inclusión. En este caso vamos a considerar un el 20%, que sería 0.20, para que realice este ejercicio nuevamente. Recuerden, estoy obligando a que meta un mínimo de 20% de alfalfa y que mantenga estos valores tal y como me los entregó. Como yo ya puse las restricciones arriba y abajo, simplemente repetir el ejercicio de Solver. Ya están dadas todas las restricciones y le doy nuevamente resolver. Me dice otra vez, Solver encontró una solución que cumple todas las restricciones y condiciones óptimas. Le doy a aceptar y vean entonces que se ha incluido el 20% de alfalfa, tal y como yo se lo solicité. Y seguimos haciendo el comparativo: 17% de fibra, 2.79 de energía, 17% de proteína, y la dieta es de 24.70 pesos. Si lo notaron, yo establecí la condición de que fuera el valor mínimo. Si yo coloco nuevamente el 0, ahorita nos está dando un costo de 24.70, pero si yo coloco nuevamente el 0 y vuelvo al ejercicio anterior, me da la solución y me da un costo de 21.67. Por lo tanto, esta opción de avena 30%, sorgo 53% y harina de pescado el 17% es la solución más económica para esta dieta. Pero tal vez estos datos en sí no me digan mucho. Yo lo que podría hacer sería marcar estos 4 ingredientes y solicitar que se inserte un gráfico, y un gráfico especial. Voy a insertar en gráficos y luego en gráficos voy a escoger este que es en 3D. De esta forma, esos mismos datos se han incluido ya en la gráfica y yo los voy a presentar en la parte de aquí abajo. Para este caso, los datos serían el resultado y sería nuestra fase de salida de información. De esta forma tenemos nuestro ejercicio terminado. En este gráfico simplemente es genérico, pero podemos trabajarlo para que nos dé un poquito de mayor información. Me voy sobre el gráfico, presiono el botón derecho y voy a escoger seleccionar datos. Con este seleccionar datos estoy viendo que me está marcando esta serie de datos como 1, 2, 3, 4 están en esta parte.
Lo único que tengo que hacer yo es seleccionar esa misma serie y decir que en lugar de que les ponga 1, 2, 3, 4, voy a darle la opción de editar para que me permita establecer los rótulos. Aquí me dice rango de rótulos del eje. Yo estos rótulos los voy a identificar con estos nombres. Le voy a dar a aceptar y aceptar nuevamente. De esta forma ya me ha señalado aquí a qué corresponde cada uno. Pero quiero ir un poquito más allá. Voy a establecer ahora dentro del diseño de gráfico una opción que me permita ver otros resultados. Si yo escojo esta opción, tenemos aquí varias opciones. Si yo escojo esta opción, está apareciendo también el porcentaje de inclusión de cada uno de ellos. Escojo esta y entonces ya tenemos el gráfico completo. Si seguimos con la necedad de incluir la alfalfa, vamos a ver el resultado. Voy a cambiar el dato a 20% y voy a repetir la maniobra de solver. Recuerden datos y dentro de datos solver ya tenemos todas nuestras condiciones y restricciones. Le doy resolver, me dice que encontró la solución, le doy aceptar y el gráfico se ha actualizado. Vean entonces que teniendo orden podemos tener todo un informe ya de manera muy precisa, simplemente cambiando cada uno de los ingredientes. Recuerden, para hacer un buen ejercicio de balanceo de ración utilizando la herramienta Solver, tenemos que cumplir con las siguientes condiciones. 1. Separar por áreas la fase de captura de datos, la fase de procesamiento de datos y la fase de salida de información. 2. Condición número 2. Seleccionar adecuadamente los ingredientes de tal suerte que cada uno de ellos nos provea un máximo por cada uno de los nutrimentos. Ese máximo debe de ir desde el 30 hasta el doble de lo que el requerimiento está estipulado en las tablas. Para este efecto hemos seleccionado la avena por su aporte de fibra, el sorgo por su aporte de energía, la alfalfa como un elemento comodín y la harina de pescado por su gran aporte de proteína. 3. Se debe de establecer un orden de máximos y mínimos tanto por nutrimento como por ingrediente. Y número 4. Identificar en la gráfica los porcentajes de inclusión de cada uno de los ingredientes. Esperemos quede claro este ejemplo y continúen revisando el canal, que estaremos subiendo otros videos